Digamos que nosotros tenemos también un programa fuera de la... Un programa paralelo. Hermana, antes que tú entres con el comentario que tienes pendiente, para finalizar el anterior, decir brevemente lo siguiente. Señores, la 6 de noviembre, carretera de Baní, o sea, yo soy banilejo, voy para Baní, obviamente la del sur. Hay un problema aquí. Cuando ampliaron la 6 de noviembre, la ampliación, el nuevo carril, empezó a agrietarse. No, pero ya, y huecos. A huecarse. O sea, hoyos claros. A hollarse. Sí. Y ese carril lo reparaban y volvían a ver que llovía otra vez, boquete, técnicamente. ¿La gente qué hizo? La gente empezó a perder la confianza en ese carril. Y todavía hoy, que me imagino que está, porque todavía yo no lo sé, porque tampoco No te arriesgas. No me arriesgo. Todavía hoy tuve un tapón en 2 carriles y el carril limpio el otro, porque la gente tiene miedo de llevar cierta velocidad y caer en un hoyo. Es que le ponen soluciones, como diría mi gente, soluciones cosméticas. Entonces, yo lo que digo es, cuando hicieron ese carril, ahí hubo o falta de material adecuado, o falta de una construcción adecuada en cuanto a la excavación o lo que sea. En definitiva, el Estado pagó un dinero para ampliar esa carretera y todavía hoy por hoy, la gente no tiene confianza para poder transitar por ese carril, que le costó dinero al Estado. Entonces, ese es el Estado. Imagínate tú un privado que hay que supervisarlo. Sí. Y digo el Estado que fuera un contratista, es un contratista del Estado. O sea, estamos hablando de una empresa que se supone ganó una licitación para hacer eso. No sé qué empresa la hizo, ni mucho menos. Solamente estoy diciendo que todavía el día de hoy la gente teme ese carril. A pesar de que eso fue cuando fue en el 2023, en el 2019, 2020, que se hizo esa carretera. Y todavía hoy por hoy la gente le tiene miedo a ese carril. Y mira, que me consta que te digo que me consta porque por un trabajo que hice, que las autoridades en esos construcciones de carreteras, puentes, etcétera, está el contratista quien gana la licitación, pero hay un personal de obras públicas ubicando en el momento para saber si pusieron lo que era, si era. Entonces a veces hay como, tú te pones a pensar, contrale, pero se están tratando de hacer los controles, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es que está el fallo? Pero siempre va a haber un fallo cuando hay interés. Pero sí en la supervisión, yo tengo que resaltar que debe de crearse un mecanismo, ciertamente que no genere engorroso más el proceso, pero debe de haber algo, porque tú estás dejando en una carga del más débil, que es el que está adquiriendo, sobre un grandote. Porque al final, cuando tú le adquiriste ese apartamento y tú le viste un error, un tema, tú dices, pero ¿cómo fue que te lo aprobaron? O sea, yo tengo un ejemplo de un caso de una escalera de incendio. La escalera tiene un parqueo subterrado y la escalera se quedó en el primer nivel. No baja, pero tampoco tiene una para bajar. Se quedó hasta ahí. ¿Y no hay un tubo de bombero? No hay nada. Entonces tú dices, después de ahí, él va a tener que volarse porque no tiene cómo bajar. Él dice, la persona se agrega porque él no va a seguir pagando alquiler y pagando un préstamo hipotecario, que es como regularmente adquieren en nuestro país. Y él ingresa, pero él tiene ese déficit y la constructora ha decidido que él no va a reparar nada, que él no va a terminar esa escalera, que él lo va a dejar así. No, y entonces llevarlo a justicia también es un tema, porque tú también tienes que invertir para eso. No esperar un tiempo, señores. Si hubiese realizado la supervisión, le decían, pero esa escalera no llega hasta ahí, porque ¿y cómo baja la gente? Tiene que tirarse. Sí. Se salvó del incendio, se rompió los pies. Ay, no me digas nada, que tengo un tema en mi edificio con eso de las escaleras con la escalera de emergencia. No me hable de eso. Se tuvo que tirar no, pero no relaja. No me hable de eso, por favor. Pero nada, señores, seguimos adelante esperando lo mejor. Entonces, señores, dentro de nuestras noticias, algo también bastante interesante que estuvo en la palestra han sido las constantes noticias acerca de las querellas o las demandas en difamación que se han presentado en estas últimas semanas. Una épica de las que estuvimos hablando al inicio fue la del detective. Exacto, ese que se llama su página. El detective, que por cierto, no es que ese es que se llama su página. No lo estamos calificando. No lo estamos calificando nosotros. Pero han sido constantes. ¿Cuántas querellas van ya? Óyeme, de las que se han publicado. Yo creo que van como 10. Como exactamente. ¿Verdad que sí? Entre diferentes personas y las actuaciones. Y dentro de él también en otros personajes que han estado, que se han querellado constante, porque también a la Torita se han querellado varias personas
por los mismos temas de difamación Exacto. sobre elementos. Y fíjate, en esta que leíamos, hablábamos de que esa querella, aunque el proceso se está llevando ahora, el tema de la medida que se le colocó, pero fue una querella colocada en el 2024, que hasta es uno de los puntos que abordábamos cuando revisábamos el tema de la ley, era de que, ¿quién se acuerda? Yo me puse a pensar, ¿y qué será lo que habrá dicho el detective en el 2024? Pero no solo eso, lo que pasa es que como él no estaba presente, y eso es una de las condiciones para conocer el proceso, fue que ahora cuando cuando logran atraparlo por una rebeldía, que cuando viene a ver es por ese mismo proceso, porque no lo sabemos realmente, es donde entonces ya está aquí, empiezan a la vorágine de todas esas querellas. Tú sabes que me preguntaba alguien en estos días sobre una persona que no es abogado, me decía, relativo a ese tema, sobre todo porque está muy en la palestra, porque durante muchos años ese señor se desbocó en los medios, en las redes sociales, en su página. Con diferentes personalidades, diciendo muchísimas cosas que, bueno, él sabrá cómo las va a enfrentar ahora. Pero todas esas querellas, me dijo, ¿y toda esa querella ahora, cómo se conocen? ¿Se conocen juntas? Le digo yo, no, cada querella es individual, porque esto es un proceso de acción pública a instancia privada. No es un proceso, no es acción pública pura. Entonces, viene y me dice de que, entonces si son 10 querellantes, son 10 procesos. Digo yo, sí, son 10 procesos. Son 10 procesos independientes. No tienen nada que ver uno con el otro, aunque sean por el mismo tipo. A menos que en un momento determinado, algunos querellantes decidan unirse. No sé si eso se estila. Pero no, son 10 procesos distintos. En caso de condena serían 10 condenas distintas. En caso de resarcimiento económico serían 10 resarcimientos económicos distintos. O sea que no sé realmente el patrimonio de ese señor hasta dónde llegue, porque una de las cosas que persigue ese tipo de procesos en difamación es por lo que afecta a tu imagen personal y lo que tú dejas de percibir, o la afectación económica que tú tienes a propósito de de esa exposición, tanto moral como económica, porque cuando tu moral baja, en el caso de las personas que tienen que ver, por ejemplo, con la televisión, con los medios, con marcas, cuando tu imagen personal y tu moral se ve afectada, entonces dejan de contratarte, o tú pierdes credibilidad. Entonces todo eso de alguna forma se ve afectado en lo económico. Entonces lo que persiguen es todo lo que yo no percibí por lo que tú dijiste, entonces ahora tú tienes que pagármelo, por decirlo de alguna forma. Entonces no sabemos. Yo estoy muy curiosa de esperar lo que va a pasar por ese pequeño detallito de que la gente, por ejemplo, mira, él tiene un proceso en Santiago, tiene un proceso aquí. Tiene un proceso, aquí tiene varios. En diferentes sitios tienen diferentes procesos y son independientes cada uno de los procesos. Exacto, mira. No sé cuántos abogados él va a necesitar para... La Defensoría Pública va a poder, aunque yo no sé realmente si la Defensa Pública asume esos casos de defensa en los casos de acción privada. No estoy muy segura en ese sentido. No, yo creo que no. Yo creo que se estaba abriendo un capítulo, creo que Valentín... Él como que lo mencionó, pero no en la práctica no sé. Habló del tema, de la posibilidad, pero no. Inclusive se habló creo que en materia civil en algunos casos específicos para personas insolventes, pero no. Y mira, felicito hablando de eso, conectar un poquito el tema, felicito la iniciativa de la Procuraduría General de la República, que lanzó un concurso para reclutar 100 abogados para representación de víctimas en los procesos penales. Me alegro mucho de esa iniciativa porque ha sido una constante desde hace mucho tiempo la revictimización de la víctima en el proceso, porque el Estado asume la representación de la defensa del imputado, pero a la víctima, ¿quién la asume? Cuando tiene que también buscar un abogado, tiene que gastar dinero, tiene que emocionalmente enfrentarse al proceso. Es muy, muy tedioso y por eso muchas víctimas claudican en el proceso, en el ínterin de la situación. Entonces a mí me parecía un tanto desproporcionado y hasta injusto, porque
La situación económica de un imputado de bajos recursos la entendemos, pero hay situaciones también de víctimas que son víctimas, eso es lo que son. Y el mismo sistema lo que hizo fue, o lo que ha hecho durante muchos años, es victimizarlo hasta el punto de no poder tener los recursos para sostener el proceso. Porque si te vas a poder, porque si eres víctima, ok, ya, no hay problema, tú tienes una participación secundaria en el proceso, pero si persigues otras cosas, tienes que constituirte como querellante y actor civil. Y eso implica una representación legal. Claro. Entonces, te dejaban como en el aire. Y en muchos casos, por eso también las víctimas no podían tener una participación activa. O sea que el concurso está publicado en la página de la Procuraduría General de la República, en su página, en su web y en su página de Instagram. O sea que a los abogados que estén dispuestos, que les guste, creo que hay un llamamiento específico para abogados jóvenes que quieran instruirse, conocer el proceso. Va a haber un proceso de formación, de contratación, evaluación y concurso, o sea que lo veo bastante bien. Sabes que de estos casos que se están tratando en la palestra por los temas de difamación, nos hacen colocar un ojo de nuevo a conocer en qué estamos con el proyecto de ley de libertad de expresión, en qué van las consultas, en qué etapa están esas conversaciones acerca de cuáles iban a ser las modificaciones, de qué vamos a aceptar, de qué no, porque sí se resalta nuevamente la necesidad de su existencia. Mira, yo reciente escuchaba en un podcast de Yepiano, que recientemente estuvo Alfonso Rodríguez, y uno de los comentarios que igual él hacía era que esto podría agilizarse, y obviamente Dios no quiera, cuando una persona se acerque a un estudio y vaya armado. Que vaya airado de tal manera por el impacto que han ocasionado estos tipos de comentarios sobre él y que esa persona se presente armada y ocasione una desgracia. Entonces, que no lleguemos a esa etapa, que realmente podamos movilizar, porque la necesidad de la existencia de este proyecto está. Y todos estos casos que se han ido tratando últimamente resaltan el hecho de que es necesario tener un proyecto en donde una persona no tenga que desgastarse completamente en justicia para lograr algún tema de resarcimiento. Y mira todo lo que decíamos, este está desde el 24 y tal vez el proceso ni siquiera se ha conocido porque la otra persona no ha ido. Porque no estaba. Entonces tú te quedas, pero y el daño y lo que me hizo y todo, no, te toca esperar. No, y todo lo que tú tienes que gastar para hacer el proceso también. Entonces estamos hablando también de algún tipo de revictimización, porque el mismo sistema te obliga a tener una representación, a buscar un abogado al que tú tienes que pagarle, y al final las costas no dan para tú pagarle al abogado que te está representando. Mira, el tema de las persecuciones ahora por difamación, que está de moda. Está de moda y habíamos agotado un programa aquí sobre lo correcto, porque lo valioso que es tener un micrófono en la mano y el daño que se causa cuando tú imputas un hecho falso a una persona que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene familia, y que básicamente tú lo estigmatizas y ya se crea un prejuicio alrededor de esa persona porque tú dijiste algo que sin un fundamento para hacerlo. Y condenamos aquí incluso, en un momento determinado, aquellas personas que se dedican a través de un micrófono a dañar moral sin un elemento en la mano para hacerlo. O sea, y quizá como abogado para nosotros es más fácil, porque nosotros sabemos que nada de lo que yo pueda probar puedo decir, porque yo puedo decir incluso sí que es una opinión. Yo puedo opinar, pero esa opinión debe ser respetuosa y sustentada en argumentos lógicos y fundamentos que previamente fueron probados. Es decir, yo puedo llegar a conclusión y emitir una opinión. Y también vimos la otra línea de evitar censurar demasiado el tema, porque ahuyentaría las críticas contra los funcionarios que pudieran estar cometiendo algún tipo de delito. O sea, la línea es muy fina, aquí no hablamos de eso. Lo que sí quiero decir es que no estoy de acuerdo con que alguien tome un micrófono y acabe con la moral de otra persona solo porque sí. Claro que eso hay que tener cuidado porque por no estar de acuerdo voy encima de ello y probablemente me lleve de cuajo algunas cosas. Por eso hay que tener cuidado para marcharle a ese tipo de asuntos. Y por otro lado, establecer que hay una diferencia planteada interesante con relación a
al tema de la difamación y al tema de la extorsión, que son dos cosas diferentes. Sí. Aunque el artículo 400 del Código Penal, que es el que plantea la extorsión, establece que la amenaza puede ser en función de revelar cuestiones difamatorias. De cuestiones difamatorias. Pero todavía lo que tú vas a revelar fuera cierto si tú a cambio pides una cantidad de dinero o, como se estableció en un momento determinado, tú sujetas la voluntad del otro a la tuya. O sea, él tiene que hacer lo que tú quieras porque tú tienes algo de él o una amenaza difamatoria que tú tengas contra él para que él no se desacredite. Entonces tú pudieras estar cayendo en el tema de la extorsión. Obviamente, como todos saben, no es necesario para la consumación del delito que la entrega del dinero se realice. Basta con que yo te amenazca y que tú accedas a hacerlo. O sea, basta con que tú genere la presión que sujete mi voluntad a la tuya. De que eso ocurra, entonces podríamos estar en presencia, discutible o no, del delito de extorsión. Entonces, ahora yo creo que no se han quedado en las demandas contra difamación, sino que se están extendiendo la extorsión y eso también es muy peligroso. Muy peligroso. Es muy peligroso porque ya no es que tú dijiste algo, es que tú querías algo por eso. Y eso es muy delicado y hay que tener cuidado. Lo digo porque vi en la prensa que se reveló que hay una supuesta red de extorsión. Ajá. Que encabeza supuestamente, según los medios, o los medios adquieren de fuentes, ¿verdad? Solamente me hago eco de lo que dicen los medios, que encabeza Ángel Martínez y que involucra a otras personas. Para probar ese tipo penal, tendríamos que ver individualmente que cada una de esas personas formaba parte, digamos, de una sociedad delictiva en la que prestó su voluntad para cometer el tipo penal. Es decir, no estamos hablando de que participó probablemente en una opinión o participó o se hizo eco de una opinión incorrecta o no. Claro, si no la citó, tiene consecuencias al respecto. Pero eso es un tema de difamación, discutible o no. Sobre todo si es una cuestión pública y yo hago la cita de que públicamente se ha dicho sobre un tema determinado, no soy yo que lo digo, con cuidado, tampoco lo doy por cierto. Y lo que estoy informando es que se ha dicho, y es cierto que se ha dicho, porque están los medios de comunicación. Entonces aquí pudiéramos no estar en presencia, obviamente, de un delito de difamación. Ahora, que eso te haya generado una presión y que esa presión te hizo darle dinero a una persona que te lo pidió, eso no necesariamente tiene que ver con la persona que se hizo eco de una noticia que era pública. Ahora, la línea es muy fina. Lo que quiero decir es que aquí estamos entrando en otra materia. La extorsión y la difamación son dos cosas diferentes. O sea, el difamador probablemente no. O sea, comete la falsedad de la información, pero el extorsionador pide algo a cambio por ella, por cesar en eso. Entonces, aquí es que está la línea fina y hay que tener cuidado porque para muchos se sienten ya censurados, que no lo es, porque si usted dijo un disparate por el micrófono, tiene que pagar por ello. Tú no puedes agarrar un micrófono y decir cuánto te pega la gana. No. Pero ya con eso hay presión. Imagínense ustedes si escalamos en masa, porque claro, el que cometió un delito tiene que pagar por ello. Pero no podemos escalar en masa el otro tipo penal sin tener los cuidados de entender el tipo penal previamente. Pero hay una cosa que estábamos comentando con Lauren al principio del asunto de la extorsión y es que se está poniendo de moda, de nuevo el asunto de que te escriben por teléfono, mira, yo tengo un video tuyo, si tú no me depositas 180,000 pesos en este momento, yo tengo unas fotos, qué sé yo qué. Y voy a contar una experiencia personal. En esta semana me llega un mensaje de WhatsApp a mi número y me dice, si tú no me depositas 180,000 pesos en este momento, voy a destruir tu familia, voy a sacar fotos que tengo tuya, que si yo qué patatín, un reguero de cosas. Y yo me quedo, pero ¿y qué es esto? Pero veo que están hablando de un hombre, como si yo fuera un hombre. Cuando abro la foto, veo que hay una foto de la página de Facebook de mi papá.
que parece que mi papá en algún momento puso mi número de teléfono por ahí, ellos me están escribiendo, Pensando que tú... que yo era mi papá. Y ponen, buenos días, como que y me mandan lo que ellos van a subir a la página de mi papá. De que Pueblo Dominicano, le pido al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación, porque mi papá fue maestro. ¿Y lo decía el Facebook? Lo decía el Facebook, que el jefe de la policía y el Ministerio Público para que me ayuden a dar con el paradero de este abusador que se dedica a llamar a mi hija por videollamada y luego ofrecerle dinero, juguetes, y se masturba con juguetes sexuales. Y también le pido a todos los medios de comunicación que me ayuden a hacer virales esta publicación. Y este video le voy a dejar más abajo mi número y el número de teléfono de ese abusador, ¿verdad? Yo inmediatamente abro la foto y veo que es el Facebook de mi papá. Bloqueé a esa persona. No seguí dándole largas. Me ponen otro mensaje donde otra persona me manda diciéndome, mi amigo, ¿y quién es esa persona que está publicando eso en Facebook tratando de hacerle daño? ¿Usted lo conoce? Mi amigo, yo sé que usted no es de ahí. También lo bloqueo. Vuelven y me ponen otro mensaje. Me dicen, mira, yo te voy a ayudar, dime qué es lo que está pasando, por qué que, hermano, ¿cómo está toda la familia? Cuando pueda comuníquese conmigo, vamos a ayudarlo, qué sé yo, qué patatín. Yo bloqueé todas esas personas, porque a todo esto, todas esas personas que están diciendo que me están extorsionando a mí como que si yo fuera mi papá, no saben, no se fijaron. Mi papá murió hace 2 años. Detalle. Mi papá murió, pequeño detalle. Mi papá murió en abril del 2023. 3 de abril del 2023. Y ellos están mandando esos captures. Como que tu papá hizo algo recientemente con una menor y lo están extorsionando. Como tu papá que murió hace 2 años. Mi papá murió hace 2 años. Por lo mismo. Exactamente. Entonces ellos estaban diciendo que iban a publicar, que iban a qué sé yo qué. Mi papá era maestro. Fue subdirector en el tiempo que murió, fungía como subdirector en una escuela pública. Y a mí me dio como una mezcla de risa en ese momento y de rabia también. Porque yo dije, si en ese momento me expongo a decirle, pero tú estás hablando, entonces podía ir, rastrearme a mí y hacer lo mismo. Sobre todo yo tengo un puesto público que es bastante delicado. Entonces preferí mejor bloquear. Fue lo correcto. Bloquear y no responder ni decir nada. Bueno, yo tuve un cliente que me llamó de Estados Unidos una vez y me dice, doctor, mire, pero él me llamó cuando ya había caído una extorsión. Yo no caí. Él había caído. Y dejé que mi papá cayera tampoco. No, tú no podías caer. El pobre ya había fallecido. Él me llama, me dice, mira, me está llamando una persona, así mismo, el mismo modus operandi, diciendo que va a publicar algo de mí. Porque para colmo también ellos hacen montaje. Sí, ellos hacen montaje. Ellos me pusieron unas fotos, perdón, Edison, unas fotos con imágenes pornográficas de una menor y con la cara de mi papá, pero como si estuvieran hablando. Como si estuvieran hablando. Sí, la foto está ahí, yo la tengo guardada. Exacto, y tu papá que estaba muerto. Exacto, es más allá. Bueno, pero igual con el amigo, le mandan unas fotos y mira, tú tuviste este tema, nosotros te vamos... Y él no le hace caso, hasta que así mismo lo llama a una persona, le escribe, le dice, mira, esto lo están publicando en las redes sociales, ¿qué es esto? Entonces él, llámame para ayudarte, él llama al supuesto amigo, el supuesto amigo dice, mira, yo tengo un policía, porque el tipo vive en Estados Unidos, yo tengo un policía allá en Santo Domingo que te puede ayudar con eso, para que tú lo metas preso, porque el tipo dijo que no le iba a dar un chile porque no era verdad. Entonces lo comunica con un supuesto policía de Santo Domingo. De aquí a Santo Domingo, el policía lo que hace es que le dice, mira, dame los datos, mándame todo, que yo le voy a hacer una persecución y lo vamos a resolver. Está bien, pam. El amigo lo llama, le dice, mira, dice el policía que tú tienes que mandarle algo porque tú sabes que él tiene que trasladarse y ir a Santiago, él está en la capital, qué sé yo qué. Mándale algo, le manda algo al policía, pero él lo hace para que cojan preso al bandido. Le manda al policía que yo $500, $300 para que gaste el tema, $500. El policía se toma un día, a los 2 días dice, lo tenemos ubicado ya. Ya lo tenemos ubicado, sabemos quién es, pero tenemos que agarrarlo en el acto. Entonces, mira, ¿cuánto te está pidiendo? No, me está pidiendo $3,000, $4,000. No, dile que tú nada más le vas a depositar 2,000. Y deposítale los 2,000, que cuando lo agarremos con el dinero, le quitamos el dinero para atrás.
Y deposita 2,000 el tipo. Ay, Y no, después, no. mira, ya lo tenemos vaina, pero mira, se nos fue un poco. Los $2,000 ya lo tenemos preso, pero los $2,000 Pero no logró sacarte de No, que lo los agarraron. $2,000 se te van a devolver. Se te van a devolver los $2,000, pero sabes que eso coge un proceso. Mientras tanto, mira, para agarrar los presos tuvimos que buscar una logística. Y un tema, ponme 500 más. El punto es que el tipo tratando de resolver el problema ya tenía toma. $3,000 abajo, ya tenía. Y cuando él me llama, que me hace la historia, le digo, hermano, pero te está engañando desde el policía. Desde tu el amigo. Nada de Todo eso, el mundo. Desde Nada, el amigo te está nada de engañando. eso es Sí. verdad. Nada de eso es verdad. Eso. Y pusimos la denuncia ante el DICAT. El DICAT hizo la gestión del lugar. Nosotros, que teníamos el número, hicimos la gestión del lugar. Descubrimos que el tipo estaba preso. Compran un chip con un teléfono de una Eso. cárcel. De la cárcel buscan una mula. La mula que realiza el tema. O sea, toda una estructura Sí, que es el mismo modo operandi porque te llama un supuesto tercero exacto. para decirte que te va a resolver el problema. Señores, Sí. vamos a un corte y regresamos con Legal Radio. Rumba 98.5. Bueno, miren, para nosotros terminar con el comentario anterior que estábamos haciendo, le vamos a dar una sugerencia. No, cuando ustedes reciban esos mensajes, porque ya he escuchado varias personas con esa misma situación, incluso vi que estaban hablando de unas personas de las redes sociales que tenían esa misma situación, personas públicas que le estaban escribiendo, no respondan. No respondan, bloqueen. Cuando ustedes vean esos números, mejor bloqueenlo, porque ellos lo que hacen es que le dan seguimiento. Yo no sé qué tecnología es que tienen, qué mecanismos son los que usan, que parece que están un poco hasta más avanzados que lo que estábamos afuera. Pero a mí me pasó cuando yo empecé a ver y yo detecté, yo bloqueé, inmediatamente me escribían de otro número. Y bloqueaba ese y me escribían de otro número. Yo bloqueé como 4 números. Entonces, como les digo, ellos lo que buscan es la forma de que tú interactúes para entonces poder irte por esa línea. El último que yo bloqueé, vi que me escribió mi nombre. Me dijo, Daviana, digo yo, si empiezo una interacción con esta persona por aquí, de alguna forma va a ubicar. Y también lo bloqueé. Sí, porque es una forma de ir captando información tuya. Tú le vas Exactamente. respondiendo, ellos te van indicando otra cosa. Algo muy importante, si por WhatsApp o el medio en el que se comuniquen con usted le envían un link, dale clic aquí para que veas las fotos. Jamás den clic a los links. No. Es una forma de capturar tu información, de acceder a otras, donde tú aceptas o das acceso a otros, te hacen los phishing. Sí. Entonces, evitar este tipo de cosas. Ellos regularmente sí te pueden colocar directamente hasta los números de cuenta, que es donde yo digo que hay que estar pendiente, Sí. de dónde tú vas a hacer las transferencias. Entonces, sí, a las autoridades ya están los números de cuenta, las mismas entidades bancarias, tenemos que tomar medidas. O sea, ya hay denuncias con este tipo de personas. Ya ha pasado que el DICAT, sí, ya tiene una denuncia previa. Vamos a bloquear las ¿Tú cuentas. sabes porque que como una medida educativa, yo quisiera ver, y se lo voy a pedir a la producción de este programa, porque yo misma me quedé como, pero ¿de dónde? ¿Y cómo es que hacen esto? ¿Y cómo es que hacen lo otro? Más otras situaciones que he visto en las redes y que le pasó a una compañera mía que le sacaron todo el dinero de su cuenta y llamaron del mismo banco. Quisiéramos nosotros ver que venga un experto en esa materia que nos explique cómo es que hacen ese tipo de operaciones, es que ya desde hay- el punto de vista tecnológico, cuáles son los mecanismos que utilizan, cuáles son los medios y sobre todo, así como tú dices que no le den a un link, que es exactamente lo que nosotros como ciudadanos no debemos hacer ante situaciones como esa y qué debemos hacer si nos llega a pasar eso. Exacto, hacia dónde se hacen las denuncias y todo eso. Entonces, podemos hacerlo para que estén más Sí, informados. porque de las verdad que está personas. como muy vivo el tema últimamente. Pero sí hay que recordar, porque es que hay informaciones que nosotros damos y que hasta se nos olvida. Cuando colocamos información sensible, que no nos damos cuenta de que estamos siendo y que podemos ser víctimas con eso. Algo que pasa mucho, y se lo digo a las mamás sobre todo, cuando subimos fotos de nuestros niños en uniforme, donde se ve el logo del colegio. Entonces, sí. luego te escribe alguien que tú no sabes quién es y te dice, tu niño que lo tienes en tal sitio, le pasó algo. Te está dando una información que tú dices, tiene que ser cierto, porque ¿cómo sabe que mi niño está en ese colegio? Pero lo sabe porque ya tú habías colocado una foto en tu red donde se veía el uniforme. Entonces, ese tipo de información que a veces soltamos, no nos damos cuenta, son utilizadas luego para las estafas. Sí, sí, Mire, sí. hay otro método también,
que estaba de moda. Digo, está de moda, pues ellos lo mezclan. Eso Y se reinventa. aquel Sí. sobre todo en los campos, sobre todo en las provincias, de que se mandan cajas de Estados Unidos y se mandan tanques. Entonces te dicen, y con un tío mío ocurrió algo. Y es que había una videollamada en la que cuando tú abrías la videollamada, era el tío mío, que se veía el tío mío hablando. Y mira, yo tengo mal la señal, y se caía. Y después te escribía por WhatsApp. Y por WhatsApp, entonces ya tú hablabas con él. Soy yo, mira, me va a llegar una caja, deposítame tanto para yo pagar la caja, o deposítale tanto a ellos para que puedan voltar la caja y yo te lo voy a mandar de aquí en dólares. Y con eso llamaron, o sea, tumbaron como a 10 gente. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente pagaba el dinero? Porque lo veía, o sea, veía un video, así porque tú dices la importancia de traer un experto en esto. Veía un video del tipo hablando de que como que no podía hablar porque no había señal. Pero tú veías su cara y lo veías a él. Probablemente buscaron una foto. Probablemente esa foto con una IA. ¿Sabes que hay fotos que tú le das ciertos movimientos? Tú puedes hacer las reproducciones. Entonces lo interrumpen como que no se escucha. Y ya que tú ves la foto y ya que tú lo ves haciendo algún movimiento en la foto, lo único que tú piensas que tienes es un problema de comunicación. De señal. Cuando él tumba, que te escribe y te dice, mira, la señal está mala, vamos a hablar por aquí, ya tú crees, estás convencido que tú estás hablando con esa persona. Y como tú hablaste con él y es una persona respetable que te está diciendo, préstame 50,000 pesos que yo va a llegar un tema y cuando llegue yo te voy a devolver tanto, tú se lo prestas. Una persona que tú confías. Imagínate tú que le den a 10 gente, así son 500,000 pesos. Como nada. Que se llevan. Pero como dice Lauren, aquí hay un tema y es que hay una cuenta bancaria. Hay una persona identificable. Sí. Porque para abrir esa cuenta bancaria tú tienes que tener identidad. Tuvo que dar los datos a ese los banco. Datos, todo lo demás. Y además tienes que ir al banco a retirar. Claro. A veces se usa de que le sacan un internet banking a esas cuentas bancarias y ellos mismos se transfieren de cuenta en cuenta para no para perder el rastro, porque follow the money. Exactamente, ese dinero me va dejando un rastro. Es que yo voy cancelando, pero mira, siendo cuenta que está involucrado. Yo te voy a decir algo, yo me voy a ir más allá y considérenme extremista. Ese caso que yo te conté de la persona que trabaja conmigo, la persona que recibió el dinero dijo, yo no tengo idea. Un amigo mío me dijo, mira, me van a depositar un dinero y yo tengo mi cuenta bloqueada. ¿Tú me puedes prestar tu cuenta? ¿Le puedo dar tu número de cuenta? Es un amigo, es una persona cercana. ¿Por qué le voy a decir que no? Eso es así. Ya ni eso quiero yo que me diga, te voy a depositar es que es tu un cuenta. dato No voy a personal. depositar nada. Yo tengo hace mucho tiempo prohibido a mi esposa, a mi mamá, de que préstame tu cuenta para que me depositen algo. Y prohibido. No. Prohibido porque eso es muy íntimo. Y tú no sabes de dónde es el origen de ese dinero. Exacto. Y hay personas, y te compromete, pero la realidad es que a veces te dicen, mira, mi cuenta está, me van a depositar algo. O no tengo tarjeta para ir a sacarlo. Exacto. Deposítalo en tu cuenta y sácalo, que te voy a dar tanto. Exacto. Entonces, a veces tú dices, coño, yo no quiero, pero ¿cuánto te van a depositar? No, me van a depositar 500,000 pesos. Te voy a dar 50, coge 50 de ahí. Y tú que estás un viernes... Y a una gente que tú conoces, tú estás lánguido, leve y sublime como Lucía. No, y que la boca te sabe a cobre un viernes, y que dicen a ti que hay 50,000 que te van a llegar. Seco como un tamarindo. Entonces la gente que hace accede en función de eso. Y entonces ese es otro consejo importante. Otro, sí. No acceda a prestarle su cuenta a un tercero, no lo haga. Porque después saca el dinero y ese dinero, o sea, esa persona se desaparece. Sí, y el que te da embarrado eres tú en el medio. Y te bloquean tu cuenta y tú estás en el medio de un proceso que tú ni sabes. Que tú ni te lo comiste, ni te lo bebiste, ni nada. Tú simplemente hiciste un favor a una persona conocida. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de asuntos porque inclusive que tú crees que hiciste la historia de la amiga, también es bueno plantearlo porque ya planteamos la extorsión, ¿verdad? Sí. Planteamos también la extorsión de los furgones, de que un furgón y la capacidad que tienen estos tipos de simular a una persona por una IA. Una locura. Ahora, plantea Daviana el tema de la llamada, que al parecer se veía el número del banco. Sí, una compañera de trabajo recibió en estos días una llamada del banco, de su banco, donde ella tenía su cuenta de ahorro. No fue el banco propiamente dicho, sino que figuraba el banco al teléfono de ella. Figuraba el número regular que ella siempre usa para el banco, el número del banco. Hackeado, exacto.
Bueno, whatever, pero era el número del banco. Y le llaman y le dicen, ella justamente en el día anterior había hecho un depósito de dinero en esa cuenta. Y le dicen, mire, usted hizo una transferencia de tanto. Y ella dice, ¿usted es fulana de tal? Sí, qué sé yo qué. La llamamos del banco tal. Y ella ve que es el número del banco. No tiene por qué dudarlo en un momento determinado. Dice, sí. Mire, para que confirme sus datos, qué sé yo qué. Fecha de nacimiento, qué sé yo cuánto, bla, bla, bla. Y mire, usted hizo una transferencia de tanto, como confirmando la transferencia. Y dice ella, sí, yo hice una transferencia de tanto. Ok, está bien, qué sé yo qué, pues confirmado. Pero la transferencia no es que era ella que la había hecho, sino que era como que ella le había transferido a otra persona. Y cuando ella entra a la cuenta, dice, pero qué raro que me están llamando porque eso hace como 2 días que yo deposité ese dinero. Cuando ella entra a la cuenta en cero. No había nada. Ella hizo los procedimientos correspondientes, fue al DICAT, puso la denuncia, hicieron el rastreo, encontraron que hicieron todas las indagatorias en el banco. Sí, realmente era el número del banco, pero no era como tú dices, era un tipo de hackeo. Hackeo, no era un personal del banco. No era un personal del banco. Sí, la cuenta está vacía, o sea que ellos accedieron a la cuenta y el dinero fue depositado, la trazabilidad, le dieron seguimiento a la trazabilidad del dinero y el dinero fue depositado en una cuenta en el banco de reservas. El dinero inmediatamente lo bloquearon en el banco de reservas, las autoridades, por el asunto de la denuncia, y localizaron a la persona dueña de la cuenta. Entonces la persona dueña de la cuenta es que dice, no, pero ese dinero no es mío, fue fulano que me dijo que se la prestara para que le iban a hacer un depósito y que él en ese momento no tenía tarjeta para retirar el dinero, que se le había roto la libreta, qué sé yo, miles de aprendizajes. Cosas. Entonces, de verdad que me interesa mucho el tema de que venga un experto a explicarnos cómo se hacen esas cosas tecnológicas, porque es que yo no entiendo. Hay cosas que pasan también, mira, a mi esposa una vez le depositaron 100,000 pesos en su cuenta y ella no sabía quién se depositó. Nosotros llamamos al banco. Alerta de yo de una vez, paniqueado. Claro. Mira, este dinero no es, mi esposa no tiene ninguna relación. No reconoce eso. Ni reconoce esa transacción. Si no recuerdo si eran 100, era mucho dinero. Y él, para mí 100,000 pesos es mucho dinero. Bastante, para mí también, hermano. Porque para muchos eso no es mucho cuarto. Para muchos eso es cheli, eso son $2,000. Era mucho cuarto. Y el banco dice, no, mira, yo no puedo hacer nada porque es una transacción entre ustedes. Devuélveselo para atrás. Y dice, no, yo no se lo voy a devolver para atrás. No. Saquen ustedes el dinero de ahí, sáquenlo y pónganlo en la cuenta para atrás diciendo ustedes que eso fue un error. No porque no fue un error nuestro, fue un error de que se lo depositó. Es un problema de usted, es un problema de él. Yo lo que quiero es que ustedes no se vea que fui yo que lo saqué. Y el banco lo hizo porque no puede hacerlo. No. El banco no lo quería hacer. No lo puede hacer. Yo fui allá, le escribí tú sabes, abogado, al fin. Sí. Sáqueme ese dinero de ahí. Me dicen, pero toda la gente está loca que le llegue un depósito a la ciega. Así. El tipo que le depositó por error. Ajá. De ahí te iba a sacar. Se contactaron con él y él escribió al banco. Entonces hizo la solicitud. Y el banco lo debitó. Exacto. Mira, eso es un tema muy pero interesante. Pero yo no se lo transferí para atrás. No. Y es, ¿qué pasa cuando tú por error le transfieres a una porque cuenta que no era? Porque te equivocaste del número. Es más, ahorita o te equivocaste hasta en el monto. Sí. Es una actividad titánica y lo podemos desarrollar en un momento con más tiempo. Se lo vamos a dejar para el siguiente sábado. Hay que quedar como ese pendiente. Tú te puedes equivocar o en el monto o en un número y el banco no puede devolverlo. Hay que hacer todo un proceso. O sea, el banco por sí mismo no puede, está bien, yo te lo voy a devolver. No se puede, hay que hacer todo un proceso. Se lo vamos a dejar para el próximo sábado, así que señores, pendientes con eso. Esto ha sido Legal Radio, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Espérate, que Fausto está aquí. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide. Hasta el próximo sábado.